Buen trabajo que están haciendo allá. Antes de analizar, quiero corroborar, tenemos todavía el mayor García Plaza, ¿verdad? Porque en unos minutos yo voy a darle unas instrucciones que el presidente Maduro se acaba de comunicar con nosotros, y bueno, y para todo este tema alimentario. Pero fíjense, estábamos viendo allí nada más y nada menos que el alimento, lo más elemental para que un ser humano pueda existir, subsistir, para que una familia tenga tranquilidad, estabilidad, para que podamos desarrollarnos integralmente, físicamente, intelectualmente, espiritualmente en consecuencia. Bueno, y hasta con eso juega el capitalismo rentista que se impuso en Venezuela. Hasta con eso juega. Nosotros estamos viendo allí ejemplos muy concretos, por eso es la utilidad de estas transmisiones. Este pase en particular no fue en vivo, fue grabado hace unos minutos, y por eso no podemos interactuar directamente con los ministros Osorio o Iván, pero sabemos que ellos están viendo esta transmisión, y vamos a interactuar con el ministro García Plaza, que a fin de cuentas es el gran organizador de esta ofensiva contra la guerra económica. Fíjense ustedes, una cebolla que debería costar, es decir, su precio debería rondar los 18 bolívares a partir de su costo de producción, que es 12 bolívares, ya calculado allí todo, la mano de obra, la tierra, la cosecha, los fertilizantes, lo que se utilice, todo lo que se utilice. Bueno, que pudiese rondar 18, 19 bolívares, termina ofreciéndose en Mercabar y en consecuencia, porque en Mercabar hay una mafia, en muchos locales comerciales y en otros mercados municipales del país, en 100 bolívares. 12 veces, ¿verdad? El precio justo. 8 veces el precio que debería tener. Aquí, bueno, estábamos viendo por ejemplo, esos cuidadores de puestos, fue que le dijo, unos camiones que están allí y que llega el productor que hace su trabajo, bueno, con dignidad, que siembra, que cosecha, que cuida, que colecta y recolecta y que transporta, y cuando ya va a llegar al mercado de Barquisimeto le aparece un señor con un camión y le dice, no, tú me cambias la mercancía, seguramente la tiene que cargar el mismo productor, tú mismo me la cargas y me la metes aquí, en esta camioneta, y yo soy el que se desplaza 10 metros más y yo me quedo con una ganancia, que en este caso, bueno, era por ejemplo de 30 bolívares a 50 bolívares, y después 75, otro intermediario, y al final termina, ¿no?, el precio en 100 bolívares. Esto es un robo, un asalto. Y bueno, se terminaron las mafias en Mercabar y en los demás mercados municipales. Ahí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están los organismos de inteligencia y están nuestros ministros con sus equipos, y está la Sundecop, y está el Indepavis, y está el CENIAT, y están todos los actores que deben estar allí presentes. Me puedo ya comunicar con García Plaza, porque fíjese, Mayor General, usted que está al frente de el órgano superior de la economía, el presidente Maduro, que está viendo esta transmisión, bueno, exige la mayor eficiencia en este procedimiento para estabilizar los precios de los alimentos. Se trata, nos ha dicho, de un asunto de seguridad nacional, de seguridad de Estado, y en consecuencia le pide en primer lugar a los ministros de Agricultura y de Alimentación que se queden en Barquisimeto, en Mercabar, el tiempo que sea necesario para que se regularice, se estabilice y para que surjan las responsabilidades correspondientes y se desarmen todas las mafias que haya que desarmar en Mercabar. Y luego un cronograma muy estricto de procedimientos semejantes en otros centros de distribución de alimentos en el país. Nos lo pide como prioridad de esta ofensiva económica, sin descuidar ninguno de los otros rubros que nosotros hemos ya inspeccionado, fiscalizado para poder corregir. Ojo también con eso que nos ha dicho el presidente Maduro, la reincidencia, es decir, que vaya a la inspección, se alcance allí un costo y un precio justo en acuerdo entre las instituciones y los dueños de esas empresas,
y que luego ellos reincidan y violen ese acuerdo, bueno, todo el peso de la ley contra ellos. Pero el alimento, Mayor General García Plaza, es lo fundamental. Así nos lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que es el gran coordinador de esta ofensiva. Usted está en la parte operativa, usted es el que está organizando a los ministros, a las instituciones y al poder popular, de manera tal que yo le doy la palabra para que usted nos dé su impresión sobre eso tan indignante que hemos encontrado en Mercabar, donde incluso hemos tenido que decomisar pues, mercancía para ponerla en venta regulada a través del poder popular con la supervisión del Estado, porque hay acaparamiento evidente. Y también hemos visto cómo hay fenómenos como el de la caraota importada o cualquier grano que no se produzca en Venezuela, donde se importa y ya empieza allí todo el proceso de abultamiento del precio, de especulación y usura. Va a Mercabar, de Mercabar va a otra parte de Venezuela y luego regresa a cualquier supermercado del Estado Lara con un precio muy superior al cual estuvo en Mercabar días antes, en ese proceso perverso y maléfico que se ha establecido de jugar con el alimento del pueblo en Venezuela. Menos mal que el látigo de la contrarrevolución en el año 2003, por estos días, por cierto, surge la misión Mercal, la misión Alimentación, y luego Pedeval, y luego Abastos Bicentenario, y el Mercal Casa por Casa, y el Mercal Obrero, porque ¿qué sería de Venezuela si hubiésemos dejado en manos de la burguesía el alimento de nuestro pueblo? Y dicen algo los burgueses, han dicho algo los que están al frente de la MUD, han defendido ellos el pueblo, o han salido ellos a defender a los empresarios especuladores o a callar. Silencio que implica complicidad y estar de acuerdo con la especulación y con el sobreprecio. Es una verdad develada a todas luces, por más que traten de falsearla medios de comunicación nacionales, agencias de prensa, medios de comunicación internacionales. Le hemos quitado la máscara a los ladrones en Venezuela y tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley y tenemos que regularizar toda la actividad comercial, empezando por la de alimentos. Adelante, Mayor General. Vicepresidente, como usted lo acaba de indicar, el presidente Nicolás Maduro ya había dado las instrucciones, fue el origen de la creación del órgano superior para la defensa popular de la economía. Es una función que no se ha descuidado, por el contrario, una vez nosotros, en una época de alta demanda de alimentos, específicamente como lo indicaba Iván Gil, con el producto de la cebolla, nosotros recibimos una serie de denuncias de sobreprecio en esos tipos de productos, y por eso se nombra la comisión, se estructura el órgano para visitar a Mercabar, una inspección que comenzó el día miércoles y que nosotros tenemos que informar al pueblo venezolano que muchas de esas distribuidores, más de 300 que se encuentran ahí, fueron de alguna manera informados con anterioridad. Y yo quiero informarle al pueblo venezolano, al comandante en jefe de la Fuerza Armada, que nosotros, producto de esta operación, en el día de ayer, tenemos 2 personas detenidas que intentaron sobornar a los gloriosos soldados de nuestra Guardia Nacional Bolivariana y que en el sitio se encontraron en flagrancia y ya están puestos a la orden del Ministerio Público para las investigaciones del caso, ya están detenidos. Por eso es que si hay un valor, un activo bien importante de esta ofensiva económica, es el pueblo venezolano, sus instituciones y en especial la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estas inspecciones van a seguir, vicepresidente. Nosotros recibimos la información de que muchos de esos productores, muchos dueños de establecimientos de más de 300, movieron mercancía un día anterior de ese mercado de alimentos de Barquisimeto. Un informante que nosotros infiltramos nos informó hacia dónde fueron movilizados esos alimentos y que nosotros en la madrugada del día de hoy encontramos los depósitos donde había inclusive artículos de electrodomésticos, habían alimentos que también se suman al monto que informó el ministro Félix Osorio, y por eso la instrucción del presidente Nicolás Maduro de que ambos ministros por su competencia se queden visualizando exactamente qué está sucediendo en el mercado de alimentos de Barquisimeto
porque no es posible que productos que lleguen importados lleguen a ese mercado y salgan con sobreprecio al consumidor final. Adelante, vicepresidente. De alimentos de Barquisimeto, porque no es posible que productos que lleguen... Muchas gracias, mayor general. Comuníquese, le ruego, inmediatamente con los ministros Osorio y con el ministro Iván Gil para que permanezcan allá en el mercado de Barquisimeto y también hablen con los productores, porque en el caso de la cebolla, que mucha viene allá mismo del estado Lara, de Quibor, ¿no?, el gran valle productor de cebolla, hay un sobreprecio del propio productor, de 12 bolívares ya lo venden en 30. Entendemos, bueno, que eso es algo que hay que acordar, que tenemos que sentarnos, pero bueno, evidentemente allí ya hay una primera extorsión que luego se multiplica por 7 veces cuando llega a las mafias que están detrás o en el entramado de Mercabar. Se terminaron las mafias en los mercados municipales en Venezuela. Vayan recogiendo los ladrones de las mafias alimentarias, o van para la cárcel o bueno, o se desaparecen de la actividad del comercio de los alimentos. No podemos ser flexibles ni tolerantes con el que juega con el futuro de nuestros hijos, porque jugar con la comida de las familias en Venezuela es jugar con el futuro de la patria. El comandante Chávez nos dejó a nosotros una patria y tenemos nosotros que preservarla, tenemos nosotros que consolidarla, tenemos que nosotros que proyectarla para que sea ese país potencia que está establecido en el plan de la patria. Lo vamos a lograr y tenemos que lograrlo con mucha firmeza. Y en primer lugar la firmeza tiene que ser protegiendo, bueno, los más elementales derechos de los venezolanos, como la alimentación, como la vivienda, lo que hablábamos con el ministro Ricardo Molina, como la educación, como la salud, todo eso, cada uno de estos rubros tiene sus planes específicos y llegará la ofensiva económica a todos los sectores de la economía venezolana. Todo aquel que haga una actividad económica le llegará su respectiva inspección y se va a regularizar. Ojalá tomen ustedes con conciencia, se pongan ustedes mismos, donde no ha llegado la inspección, a revisar sus estructuras, piensen en sus hijos, en los hijos de sus vecinos, en los hijos del señor que va a comprar en su local, se sensibilicen con el futuro de esos niños, de esa familia, y logren ustedes, a través de la propia conciencia, bueno, entrar en sintonía con el sentir patrio y regularizar la situación, hacer razonables los márgenes de ganancia. De no ser así, bueno, lo haremos por otra vía, porque es lo que nos corresponde, es lo que nos dice la ley, es lo que nos dice la Constitución. El artículo 114 al que hacía referencia el mayor general Mota Domínguez en el pase es tan claro como el agua. Artículo 114, muy claro y muy corto. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente, de acuerdo a la ley. Nos obliga la Constitución a ser severos con la usura, con la especulación, con el sobreprecio, y lo vamos a hacer como ya lo estamos haciendo. Ya basta. Este año confiamos en el sector empresarial. El ministro Merentes, el ministro Menéndez, el ministro Ramírez, los ministros Osorio y Gil, el ministro García Plaza, el ministro Molina. Nosotros desde la vicepresidencia nos reunimos, perdimos la cuenta, miles, pero cuando hablamos de miles estamos hablando más de 5.000, 6.000, 7.000 empresas, sus dueños, sus dueñas, pidiéndoles razón, pidiéndoles patriotismo, pidiéndoles justicia, e hicieron caso omiso. Se fueron por la guerra económica, buscando desestabilizar el país, buscando que el 8 de diciembre de verdad se convirtiera esto, bueno, en un polvorín, a través de un falso plebiscito convocado por la derecha venezolana, sus aliados directos. La política de la derecha en economía, la política de la derecha en lo electoral es lo mismo. El pueblo nos dio y les dio, sobre todo a ustedes, una gran lección el 8 de diciembre. Si ustedes quieren seguir desarrollando su actividad económica en Venezuela, bueno, conciencia, patriotismo, nacionalismo y respeto a las leyes. Si no, váyanse de Venezuela o dejen esa actividad económica y dedíquense a otra actividad. Yo quiero, antes de despedir, un comentario de ambos ministros. Ricardo, en primer lugar, después de lo que hemos visto, qué tristeza, juegan con la vivienda, juegan con la ropa,
juegan con el alimento, lo más básico que necesitan cualquier pueblo del mundo.